Vamos a darle lectura al libro de Efesios, el capítulo 1, del verso 13. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestro corazón y no solamente acumulemos conocimiento, sino que la palabra caiga en nuestro corazón, la abracemos allí y dé fruto, el fruto que Dios espera, ¿sí? Ya que Él dice que su palabra no volverá al vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada, ¿sí? Así que Dios nos hable y que nosotros estemos dispuestos para poder oír lo que Dios quiere hablarnos y abrazarlo, meditarlo y que traiga fruto esa palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, porque hables a nuestras vidas. Señor, anhelamos tu palabra que transforma, tu palabra que cambia. Está escrito, Señor, que tu palabra son espíritu y son vida, Señor, y anhelamos más de ti y aprender a morir cada día a nosotros, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, Señor, para que tú seas, Señor, expresado, para que tú seas manifestado. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que leamos el libro de Efesios. Ya habíamos hablado un poco sobre el libro de Efesios, que el libro de Efesios nos habla todo acerca de la iglesia. Y necesitamos leer el libro de Efesios, y cuando lo leamos, que nuestra oración sea: Señor, sácame de esta dimensión terrenal, sácame de esta mi posición, Señor. Señor, sácame y elévame a la posición eterna, ¿sí?, que pueda ver desde la perspectiva de la eternidad. Señor, sácame de esta condición. Que esa sea nuestra oración cuando leamos el libro de Efesios, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está escribiendo ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En esta elevada alabanza de Dios, Pablo no dice: bendito sea el Dios cuya misericordia perdura para siempre. Él no está diciendo eso. A muchas personas les gusta cantar salmos, especialmente los que declaran: para siempre es tu misericordia. Pero esta alabanza de Dios no es tan elevada como la que proclamó Pablo en el versículo 3 de Efesios 1, ¿sí? Aunque es difícil entender el versículo, resulta sencillo entender lo que significa para siempre su misericordia, ¿sí? Porque ella concuerda con nuestro concepto natural. Vemos nosotros eso, ¿sí? Entonces, es importante resaltar que en el cristianismo actual hay dos fuentes principales de la adulteración de la alabanza. La primera es la que fue creada por la Iglesia Católica, la cual ha mezclado la economía neotestamentaria con los ritos del Antiguo Testamento. La segunda adulteración es la que hizo el movimiento pentecostal. Los pentecostales conducen a los creyentes a volver a las alabanzas del Antiguo Testamento contenidas en los Salmos. Por supuesto, sin llegar a censurar los Salmos, debemos analizar la manera de cantarlos según los conceptos naturales. Por ejemplo, si usted checa bien, ningún versículo del Nuevo Testamento dice que la misericordia de Dios es para siempre. Sin embargo, algunas personas siguen cantando los salmos según el concepto natural. Nunca he escuchado a personas cantar acerca del libro de Efesios, pues para quienes están en el pentecostalismo, este libro está cerrado. En numerosas alabanzas no se hace ninguna referencia a la encarnación, ni hay indicio alguno de que Dios se hizo uno con el hombre, ¿sí? Entonces, para alabar a Dios por su eterna misericordia no se necesita revelación. Todo aquel que ama a Dios sabe que su misericordia es para siempre, ¿sí? Pero se requiere revelación para alabar a Dios conforme a lo que Pablo expresa. En Efesios 1:3 Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
una pregunta. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué Pablo habla del Dios de Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser Dios ser su Dios? ¿Cómo puede Dios ser su Dios? ¿Sí? Además, Pablo habla del Padre de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Dios tenga Padre si Jesucristo es Dios? ¿Sí? Entonces, la respuesta, según la humanidad del Señor Jesucristo, Dios es su Dios. Y según su divinidad, Dios es su Padre. ¿Sí? Entonces, el título Nuestro Señor se refiere al señorío de nuestro Salvador. Hechos 2, verso 36. Hechos 2, verso 36 dice así. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Señor y Cristo. A eso se refiere el título de nuestro Señor. ¿Sí? El nombre Jesús alude a su humanidad. En 1 Timoteo 2, verso 5. Vemos nosotros 1 Timoteo 2, verso 5. Dice así. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Cristo Jesús, hombre. Entonces tenemos que entender esto. ¿Sí? Y el nombre Cristo se refiere a que Él es el ungido. A que Él es el ungido de Dios. Entonces tenemos que entender cuando leemos y pedirle al Señor sabiduría y revelación. San Juan 20, verso 31 dice así. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Que Jesús es el Cristo. Entonces el nombre Cristo se refiere a que Él es el ungido de Dios. ¿Sí? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que cree tenga vida eterna en su nombre. ¿Sí? Entonces, decir que Dios es misericordioso y que su misericordia perdura para siempre es totalmente correcto. Esto es hablar bien y hermoso de Él. Sin embargo, tales palabras corresponden al concepto natural. Hoy nos encontramos en los lugares celestiales, en la eternidad, en el corazón de Dios y en su propósito. Por tanto, no debemos hablar bien de Dios según nuestros conceptos naturales. No es malo, ¿sí? Pero debido a nuestra posición ahora que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Debemos hablar de acuerdo con la revelación que Él ha dado de sí mismo, ¿sí? Entonces la alabanza que habla bien de la misericordia y la grandeza de Dios corresponde al nivel elemental, mientras que la alabanza expresada en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, esta alabanza es honda y profunda, pues abarca toda la economía neotestamentaria. No solo vemos la creación implícita por el título de Dios, sino también la encarnación implícita en el título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús era el cuerpo y el Cristo, ¿sí?, que portaba en su interior, ¿sí? Entonces Dios se revela en las Escrituras por primera vez con relación a la creación, ya que la Biblia comienza con las palabras, en el principio creó Dios, ¿sí? Juan, ¿sí? Génesis, ¿sí? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Juan y Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, después de la creación, viene la encarnación, ¿sí? El verbo que estaba con Dios y que era Dios se hizo carne. Juan 1, verso 14. Cuando el propio Dios se hizo hombre, el Dios que crió todas las cosas llegó a ser su Dios. Esto es la encarnación, no simplemente la grandeza o la misericordia de Dios, ¿sí? Por ende, en Efesios 1:3, la expresión
el Dios de nuestro Señor Jesucristo alude a la encarnación. ¿Sí? Dios no solamente hizo la creación, sino que un día se encarnó. En tal encarnación, Él es el Padre que imparte su vida a todos sus hijos. La expresión el Dios de nuestro Señor Jesucristo indica que el Señor Jesús era un hombre. Dios hecho hombre. ¿Sí? Entonces, el Dios que los judíos adoran es únicamente el Dios de la creación, mas no al Dios de la encarnación. Hay una enorme diferencia. Hoy nosotros adoramos no solo al Dios de la creación, sino también al Dios de la encarnación y al Padre que imparte vida. ¿Sí? Cristo, antes de la crucifixión y resurrección, era solamente el Hijo unigénito de Dios, pero después de la resurrección llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, a fin de producir muchos hijos para Dios. Por consiguiente, en la inspirada alabanza que Pablo ofreció a Dios en Efesios 1:3, está implícita la creación, la encarnación y la impartición de vida. Se trata de impartición de vida. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. ¿Sí? Cuando entró el pecado, entró la muerte, y así la muerte se diseminó a todos los hombres, y Dios no abandonó a los hombres, sino que empezó a impartirles lentamente vida. ¿Sí? Entonces, alabar a Dios por su eterna misericordia no incluye la encarnación ni la impartición de vida. Simplemente se refiere a que Dios es misericordioso. Esta alabanza no tiene que ver con el hecho de que Dios se hizo hombre, ni con la impartición de su vida. No tiene relación alguna con el hecho de que el Padre eterno, ¿sí?, imparte su vida a sus criaturas para hacerlas sus hijas, sus hijos e hijas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, después de haber comprendido esta concepción, se puede afirmar que la elevada alabanza que vemos en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, en contraste con la que se le ofrece a Dios por su perdurable misericordia, ¿sí?, corresponde al nivel de graduados, la alabanza de Efesios 1:3. ¿Sí? Puesto que no es fácil entender las palabras agradables que Pablo enuncia en 1:3, él pidió en oración en otros pasajes, ¿sí?, en el libro de Efesios, que nos fuera dado un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? Entonces requerimos revelación para poder ver y sabiduría para poder entender, comprender y asimilar. Sin embargo, en lugar de revelación y sabiduría, muchos solo tenemos nuestros conceptos naturales. En vez de alabarlo de ese modo elemental, deberíamos hacerlo conforme a la manera que Pablo nos enseña. ¿Sí? Conforme a la manera que Pablo deja escrito ahí en el libro de Efesios 1:3. Debemos bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabarlo por la creación, alabarlo por la encarnación y alabarlo por la impartición de vida. Todo lo que Dios es para Cristo nos es transmitido a nosotros. Según San Juan 20, verso 17, según San Juan 20, verso 17, el Señor Jesús, después de su resurrección, le dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Noten, ¿sí? Entonces, Dios no solo es misericordioso con nosotros, Él es nuestro Dios y nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, no solamente sus criaturas. No solo somos personas que Dios creó, que creyeron y que fueron redimidas, también somos sus hijos y poseemos su vida y su naturaleza. Así que somos uno con Él. ¿Sí? Entonces, dice que nos bendijo. ¿Sí? El Dios que bendecimos nos bendijo a nosotros. ¿Sí? Y las palabras buenas que dice acerca de nosotros abarca
todo el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento están llenas de palabras agradables que Dios expresó acerca de nosotros. ¿Sí? Lo bendecimos a Él, lo loamos a Él por lo que Él es, ¿sí? Por la encarnación, por la impartición de vida, por la creación. Él es el Todopoderoso, pero Él también nos ha bendecido. ¿Sí? Entonces los 27 libros del Nuevo Testamento están llenos de palabras agradables que Dios expresa acerca de nosotros. ¿Sí? Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Somos aptos para bendecir a Dios porque somos sus criaturas, sus redimidos y los que Él regeneró. Toda bendición, todo beneficio y toda la riqueza que hay en el universo pertenecen a una de tres categorías. La primera categoría es creación, la segunda categoría es redención, la tercera categoría es regeneración. ¿Sí? En la creación disfrutamos a Dios de muchas cosas buenas: el aire, el sol, los minerales, la vida animal, la vida vegetal, las montañas, el mar, los lagos. ¿Sí? Entonces disfrutamos de muchas cosas. ¿Sí? Todas estas son cosas buenas de la creación de Dios y nosotros somos aptos para gozar de ellas porque somos criaturas de Dios. Además, por ser los redimidos, disfrutamos el perdón de los pecados, la justificación por la fe, la reconciliación en la gracia de Dios y la santificación, ya que fuimos redimidos. ¿Sí? Todos los beneficios que pertenecen a la obra redentora de Dios son nuestros. Más aún, por ser regenerados, esto es bien importante, disfrutamos la vida de Dios, su naturaleza y su persona. ¡Qué hermoso! ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Sí? Donde toda bendición, todo beneficio y toda la riqueza que hay en el universo pertenecen a estas tres categorías: la creación, la redención, la regeneración. ¿Sí? Disfrutamos el ámbito. ¿Sí? Nuestro planeta lo disfrutamos y deberíamos de bendecir nuestro planeta. El hombre lo está destruyendo, su hábitat. ¿Sí? Por redención disfrutamos el perdón de los pecados, la justificación, ¿sí? Por fe, la reconciliación de la gracia de Dios y la santificación. Y la regeneración, por ser regenerados disfrutamos la vida de Dios, su naturaleza y su persona. Estas tres condiciones nos hacen plenamente aptos para disfrutar de todas las bendiciones del universo. Notemos que aunque los ángeles sean impecables, no son aptos para disfrutar de estas bendiciones. ¿Sí? En cambio, nosotros, por medio de la sangre de Cristo, disfrutamos el perdón de pecados, el lavamiento por la sangre, la justificación por fe y la paz con Dios. ¿Sí? Entonces sigue diciendo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, en Cristo. ¿Sí? El tercer aspecto de hablar bien consiste en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Sí? Cuando estás en Cristo, eres bendecido. ¿Sí? Fuera de Cristo no hay bendición. ¿Sí? Dios nos bendijo dirigiéndonos palabras buenas, amables y agradables. Cada palabra de estas es una bendición para nosotros. Los versículos de Efesios 1, del 4 al 14 contienen estas palabras. Estas bendiciones son espirituales, se hallan en los lugares celestiales y se reciben en Cristo. ¿Sí? Y notemos que dice que nos ha bendecido con toda bendición. La palabra toda
denota que las bendiciones de Dios lo incluyen todo, sin excepción alguna. Espiritual. Todas estas bendiciones son espirituales. Esto revela la clase de relación que tienen las bendiciones de Dios con el Espíritu Santo. Por ser espirituales, todas las bendiciones con las que Dios nos bendijo tienen que ver con el Espíritu Santo. Hay una relación, ¿sí? El Espíritu de Dios no solo es el canal, sino también la realidad de las bendiciones de Dios. En este versículo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están relacionados con las bendiciones concedidas a nosotros. Él es realmente la impartición de Dios a nosotros, ¿sí? Mira, en los lugares celestiales. Asimismo, las bendiciones espirituales se hallan en los lugares celestiales. La expresión los lugares celestiales no solo se refiere a un lugar celestial, sino también a la naturaleza, el estado, la característica y la atmósfera de las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo. Los creyentes en Cristo disfrutan en la tierra estas bendiciones celestiales. Ellas son tanto celestiales como espirituales. Las bendiciones concedidas a nosotros proceden del Dios el Padre, están en Dios el Hijo y se imparten por medio de Dios el Espíritu Santo y se hallan en los lugares celestiales, ¿sí? En Cristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por último, todas estas bendiciones espirituales se hallan en Cristo. Cristo es la virtud, el instrumento y la esfera en la que Dios nos bendijo. Sin Cristo, Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero en Cristo Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros no vivimos en nosotros mismos. Grábate esto, nosotros no vivimos en nosotros mismos, sino en Cristo. Si estamos en nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Para poder recibir las bendiciones, ¿sí?, de Dios, necesitamos estar en Cristo. Y ya dijimos, ¿verdad?, que la esencia del bautismo es estar sumergidos en Cristo, impregnados en Cristo, metidos con Cristo, ¿sí? Si estamos en nosotros mismos, no podemos recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces, arribamos al tema de la elección, ¿sí? En Efesios 1:4, ¿sí? El hecho de que Dios nos escogió para que fuéramos santos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, ¿sí? Entonces estamos arribando al tema de la elección, ¿sí? El hecho de que Dios nos escogió para que fuéramos santos, ¿sí? Entonces, el primer ítem de la bendición de Dios, Efesios 1:4, después del versículo 3, el versículo 4 al 14, enumeran las bendiciones espirituales con las que Dios nos bendijo. La elección es la primera bendición que nos otorgó. Es el primer ítem de las buenas palabras que Dios expresa acerca de la iglesia. El hecho de que Dios nos escogió equivale a que Él nos seleccionó, ¿sí? Mira, qué hermoso. Él nos seleccionó, Él nos escogió. Te escogió a ti, me escogió a mí, ¿sí? En Él, ¿sí? En Él. Dice, Dios nos escogió en Él. Si tú sigues leyendo ahí. Es decir, en Cristo. Cristo fue la esfera en la que Dios nos seleccionó. Fuera de Cristo no somos la elección de Dios. Fue en Cristo que fuimos escogidos, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, sigue diciendo el versículo.
El versículo 4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto fue en la eternidad pasada. Dios, antes de crearnos, nos escogió conforme a su infinita presciencia. Dios no efectuó su elección en el tiempo, sino en la eternidad. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto nos revela que antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en el vientre de Dios. El esperma de Dios es su palabra, la cual viaja y se ejecuta a través de su espíritu. Cuando Dios sopló en Adán, Él se impartió en Adán. La expresión antes de la fundación del mundo alude a todo el universo, no solo a la tierra. Esto indica que el universo fue fundado para que el hombre existiera en él y cumpliera el propósito eterno de Dios. Sí. Cuarto, para que fuéramos santos. Sí. Para que fuéramos santos. Estamos en el verso 4 de Efesios 1. Dios nos escogió para que fuéramos santos. Las enseñanzas cristianas modernas han tergiversado el significado de las palabras santo y santidad. Quizás el entendimiento que usted tiene de la santidad está influenciado por dichas enseñanzas, pero la palabra santo, tal como se usa en la Biblia, no concuerda con nuestro concepto natural. Muchos piensan que la santidad consiste en no tener pecado. ¿Sí? Según este concepto, una persona es santa si no peca. Sin embargo, esta idea es totalmente errónea. La santidad no equivale a la ausencia del pecado ni a la perfección. Ser santo no solamente significa ser santificado o separado para Dios, sino también formar en mí una diferencia. O sea, somos diferentes. Somos diferentes, ¿sí? Formar en mí una diferencia, un carácter distinto a todo lo común, ¿sí? Eso es lo que significa ser santos, ser diferentes, formar en nosotros un carácter distinto a todo lo común, ¿sí? Dios nos hace santos impartiéndose a sí mismo en nuestro ser, a fin de que sea impregnado y saturado de su naturaleza santa. El hombre es diferente, el hombre es santo porque Dios se imparte en él, ¿sí? Y nos impregna y satura con su naturaleza. Para que nosotros, los escogidos de Dios, seamos santos, necesitamos participar de la naturaleza divina, ¿sí? No hay otra forma. Segunda de Pedro 1, verso 4 dice así. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Sí? Esto es diferente a ser perfectos, puros y sin pecado, pues hace que todo nuestro ser sea en la naturaleza y el carácter tal como es Dios mismo. Dios se imparte en mí, se imparte en ti. Parte de Él está en mí, parte de Él está en ti. ¿Sí? Por eso debemos tener esa experiencia de ser crucificados, de ser sepultados, de ser resucitados, para poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. ¿Sí? En cierto sentido, físicamente eres eterno. Tu hijo es tu propia vida. Eres eterno porque dejaste tu semilla en la tierra. Aunque tú termines un ciclo de vida, tú vas a continuar en quienes te impartes, sean hijos físicos o en hijos espirituales. Por eso es importante entender lo que portas, lo que está en ti. Dios se impartió en ti. Dios se impartió en ti para impregnarte, para saturarte con Él. Y tú impartes vida, impartimos vida, ¿sí? Por eso cuando tú hablas, debes impartir vida, ¿sí? Entonces,
Tú vas a continuar en quienes te impartes, sean hijos físicos o de la fe. Cuando usted se para a tener intimidad con Dios, tiene que pararse con la forma de pensar del Padre, no en la suya, porque Él solo desata cosas para los santos, ¿sí? Santo es una palabra que intenta explicar algo. La cuestión es que literalmente es inexplicable. La letra no puede explicar a Dios. Él es santo, ¿sí? Él es el único santo, ¿sí? Usted no puede ser santo por sí mismo, ¿sí? Es santo porque Dios se imparte, es santo porque Dios lo satura. Por eso lo hace diferente, ¿sí? Una de las características físicas que arrastramos de Dios es ser fuera de lo común. La palabra santo no implica ausencia de pecado o perfección en el sentido común, sino que soy hecho separado para algo. Soy hecho diferente, ¿sí? Entonces, por algo Dios me salva, porque una parte de Dios se impartió en mí, ¿sí? El Espíritu de Dios es santo. El libro de Efesios llama santos a los creyentes, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, ¿sí? Entonces, llama santos a los creyentes. Ahora observamos que aunque muchas cosas del Antiguo Testamento eran santas, ninguna provenía del Espíritu Santo. Solo en la era del Nuevo Testamento, cuando Dios entró en el hombre y se hizo hombre, se ve algo que proviene del Espíritu Santo. No temas, ¿sí?, le dijeron a José, porque lo que hay engendrado en ella es del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Le dijo, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Entonces, en el texto griego del Nuevo Testamento se usa muchas veces la expresión el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4:8, Hebreos 3:7. ¿Sí? Hoy el Espíritu Santo no solo está en nosotros, sino que también se hace uno con nosotros. Primera de Corintios 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que la santidad significa que uno es saturado de Dios, ¿sí? Es hacer que una persona común sea totalmente saturada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 17 dice así, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él, ¿sí? Así que la santidad significa que uno es saturado de Dios. Es hacer que una persona común sea totalmente impregnada, llena, saturada del Espíritu, ¿sí? Para que un mueble del tabernáculo fuera santo, no se necesitaba al Espíritu Santo, pues una vez que se ponía en el tabernáculo, de inmediato era santo. Pero nosotros no somos muebles para el uso de Dios, somos personas vivas en quienes mora el Espíritu de Dios, cuyo objetivo es hacernos uno con Él. Esto no es ser santos únicamente, sino ser saturados del Espíritu Santo. Por último, en la Biblia el resultado de esto es la Nueva Jerusalén, llamada también la Ciudad Santa. Una ciudad que no solo pertenece a Dios y es para su uso, sino que es poseída y saturada de Dios y es una sola entidad con Él, ¿sí? Por la sangre redentora de Cristo, ¿sí? Fuimos apartados para Dios por medio de la sangre redentora de Cristo. Hebreos 9, verso 14 dice así.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, el problema es que muchos cristianos de hoy no se ve el poder de la sangre de Cristo. Ellos profesan ser redimidos, pero en algunos de ellos no hay ninguna señal de la sangre redentora. ¿Sí? Recordemos que la sangre redentora es externa, ¿sí? Y era para protección de que el ángel de la muerte no los tocara. El comer el pan, el cordero, que comieron en Éxodo 12, ¿verdad? Era interiorizarse, ¿sí? Entonces la señal de la sangre es una señal de separación, una actitud nueva en la manera de administrar la vida, ¿sí? Por el Espíritu Santo también fuimos apartados para Dios por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, verso 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, debido a que el poder del Espíritu Santo nos cubre, hay palabras que no nos conviene soltar con nuestra boca. Debido a que el Espíritu Santo nos cubre, hay lugares donde no nos conviene estar. Y hay actividades en las que no podemos participar, ¿sí? Pero esto no significa que estemos bajo reglas. Simplemente significa que estamos bajo un pacto con Él, ¿sí? En el cual no nos hemos comprometido a refinar nuestras vidas para ser mejores canales de expresión de Dios, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús, nosotros tenemos una posición santificada, no solo por la sangre y por el Espíritu, sino también en el nombre del Señor Jesucristo. Ya leímos la cita, 1 Corintios 6:11. Debemos llevar cierta señal de que estamos bajo la sangre, en el Espíritu y en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Estamos ahí, ¿sí? Antes de la justificación, conforme a la doctrina, este aspecto de la santificación precede a la justificación. ¿Sí? 1 Corintios 6:11, leámoslo de nuevo. ¿Sí? Dice así: y esto eres algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre el Señor Jesucristo en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, este aspecto de la santificación precede la justificación. La santificación en cuanto a la posición ocurre antes de la justificación. ¿Sí? Pero la santificación de nuestra forma de ser viene después de la justificación. Antes de ser justificados, somos santificados por medio de la sangre, por el Espíritu Santo y en el nombre del Señor. Pero después de ser justificados, entramos en un proceso de santificación. ¿Sí? Entendámoslo. Entonces, saturados de Dios. Después de la justificación, ahora llegamos a la santificación de nuestro carácter, la cual viene después de la justificación. Romanos 6, verso 19 y 22. Dice así, Romanos 6, dice: hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Sí? Y el 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Esta es una santificación que no solo está ligada a nuestra posición, sino también a nuestra forma de ser. Por ende, es más profunda y subjetiva que la santificación relacionada
con la posición, ¿sí? La separación puede llevarse a cabo fácilmente y en poco tiempo, pero ser saturados de Dios requiere tiempo. Si somos fieles al Señor, permitiremos que nuestro ser sea saturado de la naturaleza de Dios día tras día, ¿sí? Por medio de la transformación del alma, la santificación de nuestro modo de ser, primeramente transforma nuestra alma. Al ser saturada, cada parte de nuestro ser interior con el elemento santo de Dios. Dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí? Entonces es una transformación. ¿Sí? Y debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. ¿Sí? No debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. Tenemos que aprender a cuidar nuestros ojos, tenemos que aprender a cuidar nuestros oídos, tenemos que aprender, ¿verdad? Porque todo lo que entra va a salir y lo vamos a querer ejecutar con nuestros miembros, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, ¿sí? Renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? No poniendo nuestra mente en las cosas de la carne, ¿sí? Sino que aprendamos a pensar en el Espíritu. Mira, por medio de la transfiguración del cuerpo, la santificación de nuestro carácter transfigurará nuestro cuerpo, haciéndolo tan glorioso como el de Cristo. ¿Sí? Dice Filipenses 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esto implica que el elemento santo de Dios saturará nuestro cuerpo al grado de redimirlo. ¿Sí? Dice Romanos 8, verso 23, dice así. Desde 22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, aún gemimos, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, el elemento santo de Dios va a saturar nuestro cuerpo totalmente al grado de redimirlo. ¿Sí? Al final será la ciudad santa. Mediante la santificación de nuestra forma de ser, todos los santos llegaremos a ser la santa ciudad, la cual estará absolutamente impregnada de Dios. Apocalipsis 21, 2 y 10. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el libro de Efesios, el 1, 4, ¿sí? Para que fueran santos, dice, y sin mancha. Y sin mancha. ¿Sí? El versículo 4 dice que fuimos escogidos en Él para ser sin mancha. Una mancha es como una partícula impura en el oro, en la plata. ¿Sí? Los escogidos de Dios deben ser saturados únicamente de Dios y no deben de tener ninguna escoria, ninguna partícula ajena, ¿sí? Tal como el elemento humano, natural y caído, la carne, el yo o las cosas mundanas. Esas no deben estar, es sin mancha. Estamos siendo transformados gradualmente y con el tiempo seremos tan santos y puros que llegaremos a ser personas sin mancha, sin partículas ajenas, y poseeremos únicamente el elemento divino, ¿sí? Y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 4. Estamos analizando el versículo 4 de Efesios 1. Seremos santos y sin mancha delante de Él. La expresión delante de Él
significa ser santos y sin mancha a los ojos de Dios, conforme a su norma divina. Esto nos hace aptos para permanecer en su presencia. ¿Sí? Mira, y disfrutarla. Seremos santos y sin mancha, no según nuestra norma ni ante nosotros mismos, sino según la norma de Dios ante Él. ¿Sí? Y termina el versículo 4 en amor. ¿Sí? Por último, seremos santos y sin mancha delante de Él en amor. Se refiere al amor con el que Dios ama a sus escogidos. Y con el mismo amor con que Él los ama, con ese amor lo amamos a Él. Es en ese amor que los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin mancha delante de Él. El primero, Dios nos amó. Luego este amor divino nos inspira a corresponderle con amor. ¿Sí? Espero que podamos ver que la santidad revelada en la Biblia es absolutamente diferente a la que se enseña hoy en día en cuanto a la superación personal y a la mejora y a mejorar la conducta humana. En primer lugar, Dios nos aparta para sí. ¿Sí? Nos hace ser diferentes. Se imparte a nosotros con el propósito de saturarnos. ¿Sí? Somos saturados por Él continuamente, hasta que su naturaleza divina limpie toda nuestra contaminación. Todo esto se cumple en plenitud. Cuando esto se cumpla en plenitud, seremos totalmente santificados, transformados y conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos habla de la creación, nos habla de la encarnación, nos habla de la redención, nos habla de la regeneración. ¿Sí? Mira qué hermoso. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, las alabanzas, y no está mal, nosotros sabemos que para siempre es su misericordia, pero la alabanza que aquí nos enseña Pablo, ¿verdad? Es una alabanza profunda y necesitamos que Dios nos la revele. Por favor, no nada más escuche una sola vez, tome notas, digiérelo. El propósito de todas estas enseñanzas es equiparlo, es llevarlo a la madurez, es que ver a Cristo formado en usted y que usted y yo y todos cuantos hemos creído lo expresemos a Él, lo manifestemos a Él, manifestemos su vida, manifestemos su amor. Hay una ausencia de vida, ¿sí? Hay una ausencia de Él. Cantamos, adoramos, brincamos, saltamos, ¿sí? Pero en la intimidad somos totalmente diferentes, ¿sí? Mira, el mundo está viendo que en el cristianismo hay fornicación, hay divorcios, hay adulterios, hay el mismo pecado. Dicen, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? Dejemos que Dios se imparta a nosotros. Dejemos que Dios nos sature. ¿Sí? Somos santos en la medida que Él nos imparte. ¿Sí? En la medida que somos saturados de Él, en la medida que somos llenados de Él. ¿Sí? Usted no tiene que esforzarse. Lo único que tiene que hacer es ir ante Él cada mañana, adorarle, exaltarle, comer del árbol de la vida. ¿Sí? Que cada palabra que Él le dé se quede en su corazón, que usted la abrace, que usted la haga, ¿sí? Que dé el fruto que Dios espera. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, que nos des hambre de ti, que te impartas a nosotros, Señor, como vida, que te impartas a nosotros como amor, en tu esencia. Tú eres santo, tú eres el único santo, santo, santo.
Señor, y te impartes a nosotros para hacernos diferentes, para impartir tu naturaleza, para saturarnos de tu espíritu. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que oigan esta enseñanza. Que no sea letra, Señor, sino que sea, Señor, una palabra que se vuelva pan para ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Mañana nos vamos, hoy nos reunimos a las 12, ¿sí? Tuvimos un tiempo rico en Dios. Dios los bendiga a cada uno. Amén.